22 de marzo de 2023. Lectura de Aristóteles de Ánima, capítulo 4. Habíamos llegado a... ¿Se alcanza a ver? Aproximadamente 12, ¿no? 12. Voy a achicarlo para que quepa toda la línea. No está... no está... Listo. ¿O quieren releerlo rápidamente en griego del comienzo para repasar? Para ver si lo entienden ya directo. Yo dudo, pero puedo ser igual. Podemos hacer el ejercicio, creo que ya lo van a entender directo. ¿Quién quiere partir? ¿Puede partir? Ya. Voy a ir evidenciando algo que me parece importante. Viste que esta es la primera clase que vengo porque recién fui al ramo. Ah, la primera que... ¿Cuál es tu nombre? Camino. Ah, ya. No, tú no estabas la vez pasada. No. Ah, ya, no sé, bueno que lo leí. Tu griego está en ejercicio. Sí. Ah, qué bueno. Sí, se griego. Ah, ya, perfecto. Vení de movido, te escuches por el mosque de Exuque California, con instrumentos, mexinistir, pergaménetos, a la verdad, globo. Esto tiene que diafonar, la post de dignity online. Baby Steve online, post with Einstein. Por passing in age opportunity or keep return header. A passes a la day air. Lecticon de tu edus recunami return a la me tu. Recomuyos ec. Osper tu esteticon prostais eta. O tutto non prostanueta. Ananqueada pei pantanoi, amiche e cos perfessin anaxagoras. In agrate, tutto destin in alorice, parenfainum, religion, cae antiqua. Poste medio quintisim, edenian, ale propestas. Cotidiunatus, Minutos. Para calumnios, exuques mus. Lego de nun, por Diamonite, Kite, Infolan, Bani, exuquet. En Steam, Energeia, Don Anton, Bing Mind. Eudes, Memifai, Euromonauton, los son. Hoyos is garantido. Et sucros enfermos. El organón y ello. Osperto estético. ¿Oye, sí? Y un poquito más porque eso lo habíamos leído. Nundus en este. El eu de oilegontes en su plan el alto edon. Len toti utenole ale geno y el dice. Utentelegia a la dinami la eir. Cotideu moya e apatella tu esteticu e tu moeticu. Paneron epi ton aistetrio e des aistesios. Hemengareistesis genotais aitenes et tu escola aistetu. Oion sofu et ton legali sofu. Ude tu iscurum romato. Hay posmon ute oran ute posmas. A la bonus
Potantínese, podrá nuetone. Esto no es la populesco. Kai ala kai malu. Domingar aestheticum ut anius somatus. Code Christus. Code Christus. Potan debitos ecas tagenetai, pues epistemum legatai, focatanergeia, fruto de su mani, potan unete energeio, estimen kai tote dinamicos. En honorius kai nathein e eulein. Kai autos y autor tote dinamicai eulein. Epei de alo esti domeitos et domegeti einai. Kai udo kai ciudadi einai. Uto de kai efederum ulum. Alaut epipanto. Epienium gartautum esti. Tosarki einai kai sarca e alos e ponti grec. Egar sarx notes jules. Ala se me corre la página. Sarx Son esos circulitos realmente. Alarjosfer to Simón. Tode en tode. Tode en tode. Esto lo hemos leído también, ¿no? Claran aesthenico to thermum kai to sutrum clini. Kai logos is sarx aloge. ¿Qué número es? 15, 14, 16. ¿Sabero? 16. Ok. A lo de estoy listo os que clase nene eje los autan j La hectar. página que está bajando. Entonces quizás alguien podría resumirte los puntos esenciales que leímos hasta acá. Por ejemplo, Andrés. Puedo resumir lo que recuerdo de la traducción más que de lo que entendí ahora, pero Como los, digamos, los conceptos clave. bueno, parte con la pregunta de cómo es posible inteligir o cómo inteligimos. Entonces, conceptos clave van a ser la distinción entre la forma y la materia, entre la Pero potencia y la... como ya en la segunda línea hay un concepto importante, ¿no? Pongámoslo como en orden de como aparece. La primera pregunta que se hace. Analogía entre la aceptación y el intelecto. Aún antes de eso, La distinción entre las cosas separables y las no separables. claro, ahí dice coristú, ahí dice me coristú. Esa es la primera pregunta. Si el intelecto es coristos. Claro, con en forma de pregunta, ¿es separado o no es separado? ¿Por qué viene? ¿Cómo se produce? En pensar. Y aquí viene así, si es parecido o no a la Einstein, no, al percibir con los sentidos. Y si es un Pascal, eso es importante. ¿Cuál es la relación con relación con
está ahí. Y es un pasking. Y todo no es tú. Es un parecer de parte de lo inteligible, ¿no? Y después, ¿complemento ya? Que ha de ser en potencia como la forma, ha de ser susceptible. Claro. O sea, debe ser apatez. Pero, claro, que puede parecer contrastante, porque dice que debe parecer y después que tiene que ser apatez. Y tiene que ser, recibir la forma de because, pues, Airinane y Toyuton alame tuto. Yo lo interpreto como que es en potencia aquello. O sea, aquella forma, es en potencia aquella forma que recibe, pero no es aquella cosa que tiene esa forma. Cuando Platón dice que tiene que haber la disposición para el conocimiento antes de recibir, ¿sí? Mm, claro, ¿dónde tienes en mente? ¿En qué pasaje tienes en mente? Creo que el Técnico. Sí. Entonces, en algún sentido sí hay un paralelismo. El intelecto es como pasivo con respecto a los inteligibles, así como el sentido es pasivo respecto a lo sensible. Tiene que ser amigués. Amigués. Sin mezcla. O en otras palabras, tiene que ser bien. Como para recibir las cosas sin mezclarse con algo extraño. O sea, para poder recibir lo distinto, sin tener él como una forma previa que interfiera con la forma que recibe, ¿no? Y aquí estaba esa frase un poco difícil de traducir, ¿no? Para en fenómeno, en gasto y todo el otro, en que claro, si tuviera una cierta forma determinada, no la palabra tiene que ser indeterminada. No podría recibir una forma si tuviera de partida una cierta forma determinada. Y que parece que para el concepto en general que tenían los griegos, tanto social, todo eso de lo mezclado y no mezclado, es como algo bien impregnante, Ah, tiene un significado también social. como social. Puede ser, sí, no he visto de ese lado, pero si te encuentras con algún ejemplo y una cita, alguna cosa, manda like. Y que no recuerdo Oye, exactamente, Ernesto, pero sí lo he oído en algunos momentos
de que la mezcla trae la corrupción y el desorden. Ah, Hay que evitarlo. Hay que evitarlo. ya. Interesante. Por eso no se mezcla, claro, en el fondo por el mismo motivo es incorpóreo, no se mezcla al cuerpo. Δεν μείγτα η ευρωαναουτός το σώματι. Ο γιος της sanguíneo το εξυκρός ερμός can órgano quiere os perplexico. No, no es caliente, el frío, como sería si fuera un órgano, algún órgano. Bueno, el nous es el lugar de las ideas, todo Poseidón, pero en potencia. El todo Poseidón. No, en dinámica. En dinámica e idea, o sea, es las ideas en potencia. No, que como ya, y además se muestra que no es corpóreo porque como que no tiene un límite. Claro que las cosas corpóreas si son demasiado fuertes, demasiado intensas, como que sobrepasan nuestros sentidos. Pero en cambio lo inteligible como que es ilimitado. Luz o no es podra, no es todo, o sea, cuando entiende algo demasiado inteligible, no entiende por eso menos, ¿no? Sino más, alla caimando. Omega excepción bucan neusómatos, o decoistos. Bueno, aquí está. Respondiendo afirmativamente la pregunta. O sea, lo sensible no es sin cuerpo. En cambio, el intelecto es separado. No se trauma con el cuerpo. ¿Ah? No se trauma con el cuerpo. Claro, no te mezcla con el cuerpo. Porque si no, tendría como una forma que interfiere con otras formas. Tiene que de alguna manera ser algo distinto del cuerpo, que refiere a las formas de una manera que no interfiere con su forma propia. Eso es lo que permitiría un sescoto a la tabla rasa. Aquí mismo menciona la famosa tabla rasa. Y un poquito más abajo. Leamos un poquito la traducción de acá. Aunque esto lo habíamos utilizado, ¿no? ¿Quién quiere leer el castellano de acá? Ya. Y es Y es que la facultad sensible, sí. Y es que la facultad sensible no se da sin el cuerpo, mientras que el intelecto es separable o separable. Y cuando el intelecto, ha llegado a hacer cada cosa a la manera en que se ha dicho que lo es el cognoscente en acto, lo que sucede cuando es capaz de actuar por sí mismo, incluso entonces se encuentra en cierto modo en potencia, si bien no del mismo modo que antes de haber aprendido, o puede hacer un poco. Siempre el que quiero evidenciar es. Se encuentra en cierto modo en potencia, si bien no del mismo modo que antes de haber aprendido o investigado. El intelecto es capaz también entonces de inteligirse a sí mismo. Pero nosotros le pusimos él mismo por sí mismo. Pero, puesto que la magnitud y la esencia de la magnitud... No, pero léelo según la versión verdad. corregida. Pero, puesto que la magnitud y el ser magnitud son cosas distintas y lo son también el agua y el ser agua,
y otro tanto ocurre en otros muchos casos, pero no en todos, en algunos es lo mismo. ¿Será que el alma discierne la esencia de la carne y la carne, ya con facultades distintas, ya con una sola, pero dispuesta de distinta manera? Y es que la carne no se da sin materia, sino que, al igual que lo chato, es un tipo determinado de forma en un tipo determinado de materia. Con la facultad sensitiva, pues, discierne lo caliente y lo frío, así como aquellas cualidades de las que la carne constituye una cierta proporción combinatoria. En cuanto a la esencia de la carne, la discierne ya con otra facultad separada, ya con la misma facultad, siendo ésta respecto de sí mismo lo que la línea curva es respecto de sí misma una vez enderezada. A su vez, y por lo que se refiere a los entes abstractos, con la línea... espera, porque ahora me estoy percatando de que esta parte no la habíamos revisado. No, habíamos así llegado que hasta el 8. le damos entonces aquí el griego, ¿no? ¿No te habíamos llegado? Aquí, ¿no? Pues, egarzar su cane es hyles al los per Simón, tode en tode. Esto en esto. Ya está ahí, yo creo, ¿no? Pero tomémoslo de acá. Tomen una estético. ¿Qué quiere? ¿Sabes? ¿La quiere? Ya. Το μενούνα αισθητικό το θέρμον, το ψυχρόν, είναι ταϊφόν, λόγος τη αλλό de soy, οριστό, ως εγκλασμένοι και προς αουτέ όταν εκαστέ το σάρκι είναι πάρει Espérate. Ahí hay punto. Está ahí. Y es que la carne no se da sin materia, sino que al igual que lo chato, es un tipo determinado de forma en un tipo determinado de materia. De que aquí no me da para mantener el texto griego de eso. Pero si no, Se puede retroceder. Tendríamos, pero estamos amarrados aquí con un cable. y ahí sacar de eso musical. Ahí le podemos sacar un poquito de eso. ¿Ustedes todavía? Sí. Ahí está, ¿eh? Sí, La carne no se da sin materia. Sí, sí. Mm. Sino que al igual que lo chato es un tipo determinado de forma en un tipo determinado de materia. Egarsar, spucane o desfiles, los Simón, tode en tode. Eso es lo que no estaba lo inventó completamente. Que el texto dice simplemente tode en tode. Y dice tode en tode. Inventa toda esta frase. Es un tipo determinado de forma en un tipo determinado de materia. No creen que está leyendo Aristóteles, pero está leyendo los inventos. En tode.
Claro que traducirlo literalmente también es muy duro. Porque sería esto en esto. La materia y la forma. Mm. Y que acabo de mencionar la diferencia entre el agua y el ser agua. Tipo determinado de forma y tipo determinado de materia. Habría que tratar de traducirlo un poco más literalmente. Ahora como que está el aire un poco caliente, ¿no? Voy a bajarlo un poco. Propuestas para traducir esto literalmente. Ah, voy a ver cómo lo traduce en italiano. Bueno, da la impresión de que el momento está intentando marcar una diferencia entre lo que el intelecto puede ser en sí y lo que puede percibir y conocer de las cosas. Está intentando como decir que hay una diferencia, ¿no? Pero que hay una similitud como ellos eh, que mantienen una sincronicidad, pero que no son exactamente equivalentes. ¿Pero cómo lo traducirías? El italiano lo traduce igual. Un tipo de forma y un tipo de materia. Como que pareciera que quisiera recalcar que el intelecto no pudiese ser si no hay eso de lo que él puede hacer una homologación. Ujú. Podría ser porque ha mencionado la magnitud y el ser magnitud, el agua y el ser agua. Claro, efectivamente es difícil traducirlo sin agregarle alguna palabra. Pero al menos quiero ponerlo entre corchetes para que el lector sepa que la palabra la estoy agregando yo. Es alguna o desde que literalmente esta cosa sería esta entidad, esta cosa. Ah, no, la primera sería la forma. Esta podría ser cualidad. Igual hay que agregarle una palabra. Sí, difícil, porque si no, traducir esto en esto. Algo en algo. Claro, literalmente sería esto en esto. En esta cosa. La cualidad en esta cosa. Al menos damos cuenta de que son palabras agregadas por nosotros. ¿Sí o no? Tomen una estético. Ah, no, ¿eso lo diste? Tomen una estético. Perdón, Con la facultad sensitiva. perdón, antes de continuar, no puede pasar que a veces desde el griego
se mantiene un ritmo que es como, en este asunto, es como que estuviesen hablando no cayendo en una cosa tan sustancial, sino que es en un ritmo, en diálogo, siempre como esto y en este asunto, como que la cosa no es, estamos hablando de una cosa, sino de un asunto, como del tema del que estamos hablando, de esto que estamos hablando. Ah, pero parece que efectivamente se refiere a esta composición Ajá, esa composición filemórfica. como el amor. Claro. Bueno, Se debe referir a que un casto, ¿mm? un casto, un ente individual. Es un ente individual, pero tiene claro, una cierta cualidad. Pero sigamos. Con la facultad sensitiva, toda explicó, siente lo caliente y lo frío, termómetro absoluto. Así como aquellas cualidades de las que la carne constituye una cierta proporción combinatoria. On logos his estar. Aquellas cosas, aquellas cualidades. Claro, también aquí cualidades es agregado, aquellas cualidades de las que la carne constituye un cierto logos, una cierta proporción combinatoria. Logos. El sofista Platón caracteriza al logos como una combinación de nombres. O sea, el ol creo que se referirá a los nombres de los cualidades. No, yo creo que se refiere como a la manera en que están combinadas las cualidades en las cosas, entonces en la forma. ¿Sí? Una cierta proporción combinatoria. Yo sacaría combinatoria, una cierta proporción. O pongámoslo en cursiva para recalcar que las dos palabras están traduciendo logos. Como para decir que no está puesta, que no es una mezcla al azar, que es una mezcla única y coherente y todo. Claro. Claro, pero después dice, en cuanto a la esencia de la carne, la discierne ya con otra facultad separada. Allo de eto y coristo, eos ekeplasmene, eke y prosauten otan extate. Pero después dice con otra cosa, ya sea con la misma facultad. Eso no queda claro. Allo de eto y coristo, eos ekeplasmene, eke prosauten otan extate. Claro. ¿Cómo traduce en italiano? Quindi, mediante la facoltà sensitiva, il giudica il caldo e il freddo e le qualità di cui la carne costituisce in qualche modo una proporzione. Ma la quiddità della carne, quiddità, la essenza, Preferiría la facultad sensitiva y a la sensitiva sería la línea curva
Claro. Directiva a la recta. Mm. Pero la palabra que traduciría esencia, ¿cuál sería acá? Einai. Einai. Ausarquía einai. El ser carne, pero el ser carne, al ser carne, esto hay que ponerlo. Lo discierne ya con otra facultad, pero es una disyuntiva. Lo discierne ya o con otra facultad separada. Ah, van a poner ya, ya. Lo discierne y ya, entonces hay una coma aquí mejor. Lo discierne y ya con otra facultad separada, y ya con la misma facultad. Entonces, ¿es la misma o es otra? Entonces, primero habla, más arriba habla de la facultad sensitiva para lo que es PFP. Pero lo que pasa es que lo divide después se especifica. O sea, puede ser la misma, siendo esta respecto de sí misma, lo que la línea curva es respecto de sí misma una vez enderezada. O dos puntos de directivo y sensitivo. Claro. Es que es como que el intelecto pudiese, sin dejar de ser el mismo, trabajar con lo otro, volverse lo otro y ordenar lo otro, sin dejar de ser él. Pero a mí me da la impresión que él quiere, de alguna manera, atribuirle también a la facultad sensitiva la captación en cierta medida de la esencia. Como que podría ser separada o podría ser la misma, pero vista bajo otro punto de vista. No sería otro punto de vista, pero de la misma cosa. Eto y coristo, o separada, e os e que clasimene, e que prosauden. Veamos que dice a continuación. ¿Quién quiere leer el griego? Y vuelve. Parin, Editor, ex Apairis y Onton, Uteusur, Ostosimo. Ostosimo. Meta Sumicus, ya. Puede tiene y estin heteron, tu eusei, eine y tu eusi, al. Esto garduas. Espera que a su vez, y por lo que se refiere a los entes abstractos, aquí aparece la abstracción, Sí. pero aparece en otro. Entonces, como la facultad sensitiva vería como la línea en curva, que después a través de la abstracción, la intelectiva, sacaría la línea recta. O sea, no, a través de la abstracción tú sacarías lo curvo en sí, lo recto en sí, pero no dice abstracto, sino que dice en abstracción. Como la línea recta, con la línea recta sucede como con los charts, por eso que no sea sin embargo. Sin embargo, tu esencia. To eu os osimo. La línea recta sucede.
puesto que no se da sin el continuo. Sin embargo, su esencia, si es que la esencia de la recta y la recta son cosas distintas, la discierne con otra facultad. Todo el DNA, el famoso todo DNA. ¿Cómo traducir esto? Sí. Claro, literalmente sería Lo que es, sí, lo que lo es, que algo era ser. Literalmente es así, ¿no? Era ser. DNA. O sea, el ser de algo que era, ¿no? lo que, lo que era, lo que El siendo ser es, como el ser de algo que era. lo que era, siendo, lo que es, DNA. O sea, sería so EINAI, más claro gramaticalmente esta frase. lo que pasa es que yo creo que nosotros estamos en un punto en que hay, hay un detalle estatal que nos deja fuera, que tiene que es un problema que tenemos con Lucía, porque hay una transferencia. Cuando nosotros hicimos Toki en DNA, estamos haciendo una transferencia temporal. Estamos haciendo como que lo que era antes puede ser ahora, no ahora. Cuando decimos Lucía, estamos diciendo algo que se hereda, que es valioso, que se hereda, que pasa, que trasciende. Entonces, siempre en los dos casos estamos haciendo un juego que como de algo que es muy valioso, que era y que tiene que ser traspasado y que ahora es y determina. Y esa figura es como, creo que no sé, hay un tema. Recuerdo en el seminario de Heidegger de Aristóteles, Heidegger caracteriza el DNA como la historia de la Geschichte. Por ejemplo, ese es un buen modo de canalizar. No, yo creo que Hay no. una, o sea, heideggerianamente no, pero es útil como al paso, en el sentido de transmisión, como de transmisión del ser, como de lo valioso, de lo que es, que hay que conservar, que es lo que determina, es la usía. Sí, pero la usía precisamente que es lo contrario de lo que está en la historia, es algo fijo. Claro, Aristóteles, o sea, perdón, Heidegger, claro, él existencialmente lo hace arrastrarse por la historia, no, no es así, no, es algo que pasa por sobre, pero tiene eso de transmisión necesaria, tiene una transmisión necesaria. Claro, pero aquí la contraposición precisamente son cosas distintas, ¿no? Sí, claro. Si es verdad, sin heteron, to eutei, einai, de nuevo. Creo que Heidegger diferencia Geschichte de History. No, Geschichte no es historia como tal, sino que como lo que le ocurre a, por ejemplo, por ejemplo, una cosa que en potencia algo le ocurre por esencia, un acontecimiento en el futuro. En esencia le ocurre Claro, algo. que Heidegger ocupa varias cosas como para poder salvar la situación y relaciona Geschichte con Gedichte, como lo histórico con lo poético, y ahí ya como que sí, tiene sentido, pero solo yo creo que en el sentido de transmisión. Pero no histórico en el sentido de que las cosas, porque nosotros ontológicamente podemos llamar históricas a las cosas que son
corruptibles, pero no a la idea. Hola. Hola. Entonces, como que Heidegger siempre está tratando como hacerle quite a la ontología tradicional, como que, y eso nos deja un poco. Claro, O sea, él quiere reducirlo todo a tiempo, claro, a ser temporal. Pero no es lo mismo que hacer Aristóteles. Pero sí Aristóteles tiene esta idea, a mí lo que me parece claro es que él tiene esta especie de tensión acá entre que el intelecto es algo separado, o sea, aquello que es la esencia de la cosa lo percibo con algo separado, pero también dice, pero podría ser lo mismo, pero dispuesto de otra manera, ¿no? Ya con otra facultad, ya con la misma dispuesta de otra manera. Claro, dice como que a lo chato le pasa como con lo recto, porque lo recto necesita del continuo, yo creo que como lo chato necesita de la materia. Mm. Entonces después dice que en abstracción lo recto podría ser diferente de lo ser recto, diferente de la esencia de lo recto. Y después dice que son dos cosas. Sí, yo creo que tiene como una especie de disociación, porque por un lado, él capta que tiene razón Platón, que la esencia de la cosa va más allá de la cosa, y por otro lado quiere sostener que no existe el mundo de las ideas y que entonces las esencias en algún sentido están en las cosas. Lo Pero, aprendemos por abstracción. claro, ¿están o no están? es que al parecer, ¿En qué sentido están y en qué sentido no están? es que al parecer, Scotto toma esa, bebe de ahí para poder salvarse un poco de, de, de lo más, como decir así, salvarse de eso, bebe un poco de, para no Para tener salvarse de Tomás. nada, para poder salvarse de un sensualismo. O sea, Alain de Litera, el libro, habla de que hay una contradicción entre la categoría y lo analítico. Y en lo analítico, donde hay una disposición más platónica, la categoría donde se ve la sección subjetiva. Claro, sí, ahí es más claramente dice que son dos cosas distintas y que una es anterior a la otra, que dice que los analíticos dicen en el fondo que la idea es anterior a la cosa individual, que no podría, tú no podrías predicar ese predicado de la cosa si el predicado mismo no fuera anterior. Tiene que anteriormente existir para que después poderlo predicar. Ahora, y dice algo parecido en la metafísica también, cuando dice que Como la ser y esfera, claro, si yo tengo una esfera de bronce, tengo que tener primero la esfera y el bronce. Entonces, no solo la materia tiene que existir antes, sino que también la forma, la esfera antes de entrar en la composición con el bronce, tiene que existir como esfera, forma pura. Entonces está diciendo lo mismo. Pero después, claro, y ahí como que, claro, pero después cuando quiere decirnos que las ideas están en las cosas, se enredan todo este. No haya cómo meter, o sea, quiere decir que las ideas no están en el mundo de las ideas, porque si no tendría que darle razón, ¿no? Pero no haya cómo meter. Yo creo que precisamente de ese problema se ha servido para poder hacer una lectura lingüística, por decirlo así, o epistemológica de los problemas analíticos que presenta Aristóteles, y el Aristóteles reconoce puntos cruciales, todo lo que tiene que ver con, con el Menenias, con los analistas, con todo eso, lo han tratado de observar de una forma sumamente lingüística, sumamente
como si trataran Claro, lo han intentado reducir a lo otro. Claro. producir a una cosa súper delicada, pero no, o sea, como que no han reconocido que eso permite a un problema esencial, y es como que justamente es ahí donde se está jugando la partida de si está dando la razón o no. Es como porque cuando nosotros construimos dedicación de algo, nosotros tenemos que tener un fundamento, tenemos que tener una esencia, sustancia o esencia, que llámenlo como lo llamen, es algo que traspasa, que trasciende. Y aquí el esto da algunas como una hipótesis. ¿Cómo? El esto sería como un subjuntivo. Entonces Sí. dice, Un imperativo. claro, como sea, sean dos. Es Como una hipótesis. ciudad. Sea, literalmente, sea una díada. Sí, esta frase tampoco es del todo clara, porque dice, Pero supongamos, aquí dice, supongamos que su esencia sea la díada, pero de nuevo su esencia lo agrega. Traductor, está la esencia. Supongamos que sea la díada, dice el texto. Pero podría interpretarse en el sentido que haya una duplicidad de facultades. No se refiere a la díada platónica. Que sea la díada. Sí, sí, la díada. Podría ser. La discierne, ya, por tanto, ya con otra facultad, hetero, ara, hetero se conti. Bueno, otra facultad, esa facultad también es agregado. pero el género está en ablativo, porque sería como una facultad distinta. Claro, Y el heteros está en el adverbio. Sería un claro. como. Con la misma dispuesta de otra manera. Claro, hetero se conti. Que se encuentra dispuesta de otra manera. Entonces no queda claro si es una facultad, si es una o dos. Pero entonces, bueno, digamos en general, el intelecto es separable en la misma medida en que los objetos son separables de la materia. O los araos hoista, τα πράγματα της φύλες, ούτω καί τα περί των. O sea, claro, en el fondo, en la misma medida, pero no decide cuál es la medida, pero dice en la misma medida en que se pueden considerar separados los objetos de la materia, en esa misma medida, entonces también los inteligibles serán separados. O sea, él intuye que no puede sustraerse al hecho de decir que los inteligibles son separados, pero después no los quiere separar. Bueno, La pregunta es dónde se separa. O sea, no, claro, no hay una clarificación de en qué sentido son los inteligibles son inmanentes en las cosas y en qué sentido son trascendentes. Se pueden pensar por separado. ¿Podemos escuchar cómo suena ahí? Antes que ¿Ah? nos vaya a dar la clase. ¿Funciona dónde? Sí. En todos. En latín, Ah, bueno, está la mano. pero no entendí. Lo que Es se el puede recuerdo, ¿no? ¿Ah? ¿Él no lo cita ahí? Ah, no, esta que tengo acá es otra obra. No es el comentario de ánima. No, el comentario de ánima está abajo en la fotocopiadora. Tengo que ver si está lista si está listo el escaneo. Que debería, yo creo que no me lo mandó porque no le pagué. Porque le debo como 100 lucas. Es que eso es lo que estamos todos como estamos como todos a ver cómo suena esto, cómo lo Ah, no, recibió él. no, está abajo. Así que la próxima vez
Claro, yo os cuento, o sea, mañana cuento con que hoy visto el escaneo. Pero yo creo que quedan presos de esta ambigüedad todos los escolásticos, digamos, tanto en el sentido, Tomás no está distinto de todos, ambos mantienen como esta ambigüedad de querer que entender que los inteligibles se pueden pensar por sí mismos, pero que en algún sentido son inmanentes en las cosas y por lo tanto no queda definido como, Siempre hay como un zigzagueo. claro, Esto, sí, y por eso, claro, ambos sostenían una forma de realismo, o sea que los universales en algún sentido están realmente en las cosas, son realidades que captamos en las cosas. es que al parecer es difícil sostener entre comillas, idealismo tan radical como se piensa de Platón, como sin llegar a pensar que estamos conociendo lo que Dios piensa. Ah, claro, está relacionado con la doctrina después de las ideas en Bueno, Dios. quizás, no sé, estoy preguntando, quizás por eso se cuidan de no caer en, estamos percibiendo universales, estamos percibiéndolo puramente. O sea, el intelecto es capaz de captar el ser en sí y no quieren hacerlo y no se atreven quizás a hacerlo, que eso sería un peor, porque sería captar propiedades divinas que no se puede hacer. Ah, o sea, claro, ver las ideas como en Dios. Claro. Entonces, Claro. entonces eso genera un bloqueo ahí. Entonces, Pero eso ahí- Tomás lo resuelve cuando dice que en la cuestión que leímos. claro, porque hay una diferencia en el verbo divino. ¿Dónde se puede dónde soluciona este problema si nosotros vemos o no vemos las ideas? Es que nosotros tenemos conceptos que podemos construir a partir, y por otra parte están A partir de determinados. construir a partir del universal. No. Universales son conceptos que construimos a partir de A partir del ser Los universal. particulares. De los particulares. Estamos los hablando de particulares por un lado, pero por otro, que ellos para ser universales, ¿de dónde les sale este universal? Es que hay un universal que es uno, sencillamente uno. ¿Y cuál es? La luz Esto más. primaria. Ah, claro, es esta luz. Es la luz primaria. Y esta luz es, como dice que es? ¿O qué dice que es? En sentido filosófico, pero Yo diría filosófico. es Filosóficamente es, ¿ella qué es? ¿Cómo la llama? ¿Se acuerdan cómo la llama? No, esa es una frasecita importante. Es una impresión de la verdad increada. O sea, en la mente humana hay una primera idea, que es la impresión, no la llama la primera idea, eso se lo agrega, pero yo lo agrego por comodidad, porque se entiende más. En la mente humana hay una primera idea, que es la idea del ser. Eso dice, interpretando el texto de Tomás, que dice que la luz del intelecto es una impresión de la verdad increada. Entonces, como impresión de la verdad increada es ser, porque es el, ya, ahí tendríamos, porque es el que es. porque lo que está diciendo, por ejemplo, ahí usted es que el intelecto es eso. Yo personalmente prefiero decir que el objeto del intelecto humano es eso. O sea, que el intelecto humano tiene como objeto la idea del ser, que es una impresión de la verdad creada, y de este primer universal se generan los demás universales. Entonces nosotros vemos, cuando él pregunta en la cuestión, estamos en un texto que todos deberían leer, también los que no han hecho el curso, sobre todo los que no han hecho el curso del semestre pasado, en la cuestión 85 no, perdón, 84
de la suma teológica. Primera parte. Cuestión 84, artículo 5. En este artículo se pregunta, ¿vemos o no vemos las cosas en las verdades eternas, o sea, en las ideas divinas? Y dice en un sentido sí y en otro no. No en el sentido que la veamos directamente en Dios, pero sí en el sentido que las vemos en los primeros principios. Todas las cosas que entendemos las entendemos en los primeros principios. Y los primeros principios proceden de la luz del intelecto, que es una impresión de la verdad creada. Por lo tanto, indirectamente, sí, los universales que formamos corresponden, en la medida en que son verdaderos, corresponden a las ideas divinas. Corresponden a, pero no son las ideas divinas, son, pero guardan relación con las ideas divinas. Análogos. Son una, digamos que son una sombra de las ideas divinas. Alcanzan en alguna medida lo que la idea divina realmente contiene. Claro, entonces estaríamos constantemente con el intelecto, por ejemplo, cada vez que llegamos a una certeza, generando una proximidad, un reflejo de aquello que en realidad es uno, pero que nosotros percibimos como múltiple. No, pero hay algo que percibimos como uno, o sea, el uno está en el intelecto. Nosotros percibimos a través del uno, aquí a través de la idea del ser, que es una sola. O sea, Sí, siempre el que la intelecto reconozcamos. unifica a través de esa única O idea. sea, claro, partimos de una manera tan cotidiana y tan propia de eso que no olvidamos y no lo vemos. O sea, para una persona un ingrediente parte de lo múltiple. Ah, claro, cree que parte de lo múltiple, porque lo infiere, pero en realidad lo que está en la mente es uno. Claro, lo que hay es esa unidad que es la misma, que a nosotros nos da la semejanza. Nos da la semejanza con mayúscula, por decir. Claro. Entonces, pero cada vez que nosotros podemos sacar una fórmula matemática o llegar a una certeza científica, nos estamos aproximando y dándole un punto, por decirlo así, de ángulo de luz a aquello que en realidad es uno, que va y nos devuelve a eso que es en realidad es uno. Claro, pero terminemos de leer este capítulo, porque después podemos pasar a ¿no? Así, digamos acá que el intelecto es separable en la misma medida en que los objetos son separables de la materia. Vamos, sigamos con el Geba entonces. Ahora nos queda un poquito desfasado. Aborece y Edantis. ¿Quién quiere decirle toca a Cristóbal que no ha leído todo eso? ¿Alcanza a leer o lo adelantamos? No sé, alcanzo a leer, pero Podría haber una raya. bajar un poquito. Quedó tapado por la... Aboreceie de antis eis bonus apulun estil kai abates kai mecen egei koinon pos per fesin anaxagoras pos noesei eito noein pasgen di espi Hegarti koinon amfoin pipargen tomen unien dokei to de pasgen eti de einoedos kai autos egartois alois nus pipargen eime cat alo autos noedos endetito noeton eide menon di exei ho poiei noeton auton fospertala No sé, ahí hay...
Aquí esta parte de la traducción hasta abajo. Cabe plantearse el siguiente problema. Aparece Yedantis. Sí, como dicen las armas, el intelecto es simple e impasible y nada tiene en común con ninguna otra cosa. Ella no usa plus, explica ya fatesta, y netenines ten non. Os no es. ¿De qué manera conoce? Eito no es pasque TST. Claro, si es impasible, ¿cómo padece? Claro, esa es la pregunta que habíamos planteado antes, ¿no? Sí. Eito no es pasque TST. Tipo y non. Si el inteligir consiste en una cierta afección y de dos cosas a lo que parece, la una actúa y la otra padece. Tipo y non poi che tomen pollendo que O sea, para que una tú y la otra parezca, Una- tienen que tener algún. claro. Y de dos, porque el castellano no se entiende. ¿De qué manera conoces si el inteligir consiste en una cierta afección? Y de dos, hasta ahí se entiende. En una cierta pasión, yo diría. Porque impasible, pasión. Cierta pasión. Y de dos cosas, a lo que parece, la una actúa y la otra padece en la medida en que ambas poseen algo en común. Egantis, no. Mejor, Koinonan mi par. sería mejor a dos cosas, ¿no? Andativo el griego, amphoi, que a ambas eh, posean algo en común. Y hay algo en común. Yo Ambas creo que hay que invertir la frase, porque si no, no se entiende. Hay que invertir como del mismo orden en que lo pone el griego. Egatti koinonan mi parte. Hay algo en común, o hay algo en común, que subyace a ambas. claro, o hay algo en común a ambas. Chao. Este E, ¿qué significa este E? Egatti koinonan. Hay que agregar este. Tan relativo. ¿Mm? Aquí lo traduce con per qué, sería como un por pues, por cuánto, por cuánto, Por cuanto a ambas subyace algo. claro, por cuánto. Por cuanto hay algo común a ambas. ¿Ah? No dan el teclado, Theodore. Ambas que parecen. Tomen yendo, ok. Entonces nosotros no se traduce el hiparque o La una actúa y la otra aparece. Y parque es como, Digo, con en él. este caso, hay. Sí existe.
por cuanto existe algo como una alma, o sea, que parece. Y esto me incluyendo que ese podría ser como, pues una parece mal y otro parece. Sì, sto cogliendo che la una parece actuar y la otra parecer. Allora arriva che una activa può essere Ah, la una parece actuar y la otra parecer. O sea, en el fondo, claro, en el intelecto hay una parte que parece y una parte que actúa. Este sería el origen del famoso intelecto agente, el intelecto paciente. Añade 6, tenemos que terminar la grabación antes porque si no. Ah, pero a esta hora de almuerzo no viene nadie, ¿o sí? ¿Tiene gente? No. Ah, la otra parece. Claro, porque el intelecto, o sea, como mente subjetiva nuestra, se puede decir que padece, porque recibe las formas. Pero el medio con el cual se entiende, ese es impasible. Entonces, en ese medio está el intelecto agente. O el intelecto agente tiene que ver con ese medio de entender, con la luz del intelecto. Sí, lo que te. Sería Claro, no termina tampoco nunca de declarar ese tema, porque no termina de declarar hasta que punto el intelecto, no sé, una parte del alma, es otra cosa que transciende el alma. Porque si es impasible, transciende el alma. Pero si es una parte del alma, entonces no. Claro, ese problema también queda como abierto. Pero y también la aporía sería que si inteligir es padecer, y para padecer tiene que tener algo en común con el que actúa, entonces, ¿cómo no va a ser sin mezcla? No sería sin mezcla si tiene algo en común con el que actúa sobre él. Claro, no es bien claro qué es lo que tienen en común. Claro, yo creo que lo que tienen en común realmente es que las dos cosas comunican entre sí, pero son ontológicamente distintas. El inteligible es algo distinto al sujeto que parece que recibe la intelección. Claro, tiene algo en común en el sentido que tienen entre un punto de contacto. Y después hay otra teoría más, que vamos a hacer la última. Vamos hasta el final del párrafo. Eighty day de acá, de 80 day. Etilei noetos cae autos. No, aún, sí, aún otra teoría, el él sería condicional. Sí, sí. Sí, Aún si este es inteligente. claro. Lee 3 líneas más hasta el otro punto. Egartois alois mus uparse, eimica talo autos noetos, ti tonoeton eir, vemic merum y excel. O poiei noeton auton osferton, tomen pas Ah, espera, ahí hay un punto. ¿Cómo traducen? De ser así, o bien el intelecto se dará en las demás cosas,
Ega toisalois nus parse. Suponiendo que no sea inteligible en virtud de otra cosa. E me catalo tos noetos. Suponiendo que lo inteligible sea específicamente uno. Ende tito noeton eidei. O bien estará mezclado con algo que lo haga inteligible como las demás cosas. O poriei noeton auton ospectalla. No, en enigmenon ti exi, o poriei noeton auton ospectalla. O sea, el intelecto es inteligible por sí mismo o es inteligible por otra cosa que lo hace inteligible. Para mí, aquí vuelve la misma ambigüedad, que depende de si el intelecto tú llamas intelecto al sujeto, al intelecto subjetivo. El mismo problema en el que cae Jesús, con la intencionalidad de la conciencia. Así es. La conciencia ¿la conciencia está sola o siempre hay conciencia cuando hay conciencia de algo? Claro, pero aquí el problema es si el sujeto, o sea, si el intelecto es inteligible, si la pregunta se refiere al sujeto inteligente o se refiere al ente inteligible, a ser inteligible. Claro que si se refiere al sujeto, el sujeto es inteligible por otro. O sea, porque necesita inteligirse a través de un principio. El intelecto entendido como sujeto, el intelecto entendido como sujeto en particular. Entonces necesita, no es inteligible por sí mismo, es inteligible por otro, porque necesita ser inteligido a la luz de los primeros principios. ¿No? En cambio, si por intelecto entiendo los objetos del entendimiento, eso sí es inteligible por sí mismo. El universal, como tal, es inteligible por sí mismo. Claro, aquí es interesante porque están como todos los conceptos principales que se debatirán y todas las ambigüedades que seguirán siendo ambiguas durante los siguientes 2500 años. Como que, claro, no solo en la Edad Media, sino que yo diría hasta el día de hoy. Todas estas amorías, todas vigentes. Bien, pero ya estamos en la hora. Voy a acostarle.